alimentarla, ¿no? El movimiento. Es algo súper bonito, es muy especial. Pura Sí. Lo interesante de la fascia, perdón, así, es que es el cuarto estado del agua, el gel, como el plasma. Y de eso está hecho la fascia. Se está como hablando mucho últimamente en los artículos que está hecho de gel. Que nosotros somos 70% agua, dicen, pero no nada más es agua así como nuestra panza, sino está en toda nuestra fascia. Ok. Mira qué interesante, porque al final acaba siendo bien sensible y bien, como dicen, es como tomar esta conciencia de lo que decía Arturo, ¿no? Como todo está conectado y no solo una cuestión nerviosa, también es toda la piel, también es toda esta fascia que está debajo de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia de moverla y de despegarla, de suavizarla, de flexibilizarla, que eso es lo que estamos tratando de hacer. Mariel y yo hemos hablado y llegado a una conclusión de que puede que sea el inconsciente, la fascia, como lo que Freud llamaba inconsciente, pues la fascia nunca duerme y siempre está como atenta. Mira, eso está interesante. Ya nos plantearán su teoría un día de estos. Gracias. Pues hoy el tema va a ser el desarrollo del ego y el viaje del alma, pero desde una mirada más detenida. Ya hemos hablado mucho de esto, pero quería trabajarlo ya como a nivel más profundo y más teórico, sobre todo esta parte del desarrollo del ego. El ego es una palabra, o sea, ego como tal, yo me doy cuenta, incluso en mi propia historia, que ha sido una palabra que no siempre entendí, pero que siempre se habla de eso, y me doy cuenta que no todo el mundo necesariamente tiene el mismo concepto ni el mismo significado, hablamos como muy a la ligera sin entender bien a bien qué significa. Y aquí, Benjamín, si tienes algo que agregar, me encantaría. Pero desde este enfoque que estamos trabajando en core energética y en el pensamiento no dual, el ego es toda esa, digamos, tiene muchas dimensiones. Tiene la dimensión corporal, la dimensión mental, la dimensión psíquica, la dimensión espiritual, y es necesario desarrollar un ego para vivir en una vida corporal, digámoslo así. Entonces, muchas veces mucha gente dice, no, es que hay que quitar el ego, ¿no? Pues a ver, no se trata de quitar el ego, se trata primero de construir un ego sano, y sí, luego se empieza a disolver el ego, pero no todas las partes del ego se disuelven, porque ya que se disuelven completamente todas las partes del ego, entonces nos morimos y pasamos a otra dimensión. O sea, sí, al final podríamos decir que es el pasaje último, pero creo que muchas veces cuando la gente dice esto de quitarme el ego, no sé si de verdad están entendiendo lo que es, ¿no? Entonces aquí vamos a ver desde esta perspectiva. A mí siempre me gusta como no dar por sentado que todos estamos hablando por lo mismo y significamos lo mismo. Yo les voy a dar la explicación de desde dónde, cuando yo hablo en esta clase del ego, a qué me estoy refiriendo. ¿Ok? Tiene que ver con esta estructura del yo que vamos construyendo en la vida, y que, como lo hemos comentado mucho, es necesario construirla para luego deconstruirla, pero no puedo, como decían la vez pasada, creo que María, no puedo construir algo que no puedo deconstruir algo que no he construido. Vamos a hablar primero del ego corporal. Aquí vamos a hablar de 3 etapas: la fase presimbólica, la fase protosimbólica y la parte protoconceptual. Aquí es bien importante porque cuando hablamos desde la teoría psicocorporal, muchas veces damos, o sea, yo siendo madre me doy cuenta como esta mal entendimiento de lo que es un niño. A veces de verdad hay gente que trata a los niños como si fueran adultitos miniaturas, ¿no? Y como si la concepción mental y el lenguaje y la conciencia de un niño fuera igual que la de un adulto, y no, definitivamente no. Hay muchas
es muy importante ver cómo se va construyendo este lenguaje, esta conciencia, esta concepción del entorno, etcétera, etcétera. Porque cuando trabajamos desde lo psicocorporal y sobre todo desde la vegetoterapia en desbloqueos de segmentos tempranos, como puede ser el ocular y el oral, que es lo que trabajamos ahorita mucho, toda esta parte de los ojos y la boca, se pueden despertar muchas emociones, pero no hay una historia que contar. De pronto puedo empezar a sentir un montón de miedo, un montón de ansiedad y no entiendo por qué, o mucha rabia y no entiendo por qué. Y de pronto a veces, porque hemos crecido en un mundo que premia o obedece más a lo racional, queremos a fuerzas construir una historia. Y a veces es una necedad construir una historia porque en esta etapa no hay ese nivel de conciencia como para construir una historia. Y no es necesario para este proceso tener una historia de esa época necesariamente desde la visión del niño, sino más bien solo reconocer las emociones que se quedaron atoradas en el cuerpo para desbloquearlas. Entonces, desde ahí me gustaría que también tuviéramos esta comprensión de qué va pasando, cómo se va formando esta estructura y cómo además vamos, ahora sí que partiéndonos, escindiéndonos, proyectando cosas en el otro. Esa es la intención de todo este proceso, porque estamos hablando ya de que la conciencia es la integración de nuestras polaridades y de completar esta concepción del yo, pero entonces tenemos que entender cómo fue que se construyó este yo y dónde además se dieron las distorsiones. Entonces, ¿qué pasa con un recién nacido? Ay, perdón por el mareo. Se empieza a reconocer un niño a los 4 meses aspectos de la cara y el habla, aunque no lo comprende a un nivel más que sensomotor, ¿no? Entran algunos intercambios sociales con la persona que lo cuida, como esto de empezar a mirarlo, a seguirlo con la mirada, quizás sonreír, ¿no? Empieza a distinguir patrones y colores y empieza a grabar ciertos estímulos y también a generarse ciertas experiencias mentales. Empieza a aprender de la experiencia, pero a un nivel de si sonrío, el otro sonríe, como no con tanta conciencia, pero sí empieza a explorar como desde ahí, como a nivel estímulos, qué empieza a suceder con el entorno, como que empieza a darse cuenta que lo que hace tiene alguna digamos, alguna repercusión en el entorno. Pero ¿qué pasa? No comprende todavía la constancia del objeto, o sea, como que no necesariamente el bebé a esa edad da por sentado que la mamá siempre va a estar ahí, o sea, para él realmente el que esté o no esté no tiene esta percepción de la constancia ni espera esta constancia. No existe nada más allá de la inmediatez de la experiencia. No hay conciencia todavía de la existencia de los objetos porque un bebé a esta edad no tiene no siente una diferencia entre lo que le está pasando a él y el mundo. Y pareciera que está de pronto comunicándose, pero en realidad tiene más bien una respuesta a estímulos que vienen por dentro. ¿Sí me explico? Más que a los estímulos, más que en esta edad dar respuesta a los estímulos externos. Perdón que de pronto se me complica entender cómo funciona esto. En la fase protosimbólica, que es de los 5 a los 18 meses, o sea, el año y medio, empieza un poco esta idea de la constancia del objeto, empieza a generar imágenes mentales donde ya hay una conexión entre lo que siento y la percepción del mundo externo, ya empieza a haber mucho más intercambio y empieza a haber una representación en la mente de los objetos, empieza a haber un reconocimiento de los objetos. Por lo tanto, aquí empieza la necesidad de la representación de estos objetos. ¿Okay? Acuérdense que aquí estamos entrando a lo que propiamente es la etapa
oral, ¿ok? Esto, y aquí es bien interesante, porque aquí es donde muchas veces se gesta la herida del abandono, esto lleva al miedo de la pérdida del objeto, ¿ok? Porque todavía no hay una capacidad de representar mentalmente a un objeto si no está ahí el estímulo. O sea, el bebé todavía no puede como pensar en la mamá. Si yo extraño a mi novio, puedo pues como imaginármelo. Un bebé en esta edad todavía no se puede imaginar a la madre, por ejemplo, y entonces como cobijarse en esa ilusión o la imagen mental, sino que para él todo lo que está fuera de la vista está fuera de la mente, ¿no? Y por lo tanto, si siente este miedo o esta ansiedad, si de pronto no ve a la madre. Me pueden interrumpir donde quieran. También empieza el desarrollo, entonces, de estos objetos de transición, ¿no? Lo que llama mucho creo que es Winnicott, ¿no? Como la cobijita, en donde empiezo como a agarrarme de algo en lo que, si yo tengo un vínculo con un objeto, que en este caso es la madre, me puedo como, mientras agarrar de la cobijita para atravesar mi ansiedad de la pérdida si no veo a mi mamá. Entonces el bebé ya empieza a aprender cómo las acciones afectan al mundo, empieza a coordinar más acciones para producir algún efecto, que si él sonríe la mamá está feliz, que si él llora la mamá se saca de onda, ¿no? Empieza como a ver que hay una relación más evidente entre lo que él hace y lo que sucede en el mundo. Y entonces empieza a hacer como ciertas acciones ya con mucho más planeación para ver qué efectos tienen, ¿no? Y es muy curioso cuando uno convive con niños a esta edad, porque de verdad sí es muy notorio cómo están experimentando a ver qué hacemos los demás, ¿no? Entonces empieza a ver como sentimientos a estímulos momentáneos y un compromiso afectivo con objetos que son más duraderos. La mamá empieza a llegar a ser una fuente de placer, empieza a generarse ya lo que propiamente le llamamos el vínculo. Empieza a haber una necesidad de que este vínculo materno le dé una constancia de su presencia. Si hay ausencia o indiferencia en la presencia, empieza a haber mucha más ansiedad y empieza, y esto empieza cuando ahora sí que en la experiencia inmediata, cuando la mamá se empieza a ir. Entonces hay un desarrollo del objeto y por lo tanto hay una pérdida de experimentar, hay una ansiedad, de experimentar la pérdida de ese objeto. Entonces, en esta vamos a pasar ahora a la siguiente etapa, que es la protoconceptual, en donde empiezo a desarrollar símbolos ya con significado, ya empiezo realmente a identificar mamá, papá, empiezo a nombrar, de hecho, aquí empieza un poco hasta ya el lenguaje, aunque todavía muy, muy primario, pero empieza ya a haber como una concepción de empezar a nombrar las cosas, a desarrollar significado en imágenes, en símbolos. También puede empezar a ver esta transición entre sentir a la mamá como algo inestable que va y viene. Y esto le causa mucha inseguridad al bebé y trata de controlar esto. Entonces empieza a haber mucha ambivalencia en su incapacidad de controlar y esto solo intensifica la necesidad de controlar. Y si se fijan, estamos pasando de la edad donde está la herida oral a la edad donde empiezo a, ¿cómo se diría?, a individualizarme y a tratar de controlar la realidad. Estamos hablando de la etapa donde hay inclusive control de esfínteres, control de la voluntad, donde el niño empieza a formarse más una identidad del yo,
¿no? Empieza como estas etapas más que corresponden a la herida psicopática y masoquista. Y empiezo a sentir entonces una división entre la experiencia del mundo, entre lo bueno y lo malo, en este control, en esta reacción que empiezo a observar afuera. Empiezo a tener más conciencia de que hay cosas buenas y hay cosas malas, tanto en mí como en el exterior. En este caso, muy representado el exterior como la mamá, que es como el entorno más inmediato. Pero no quiere decir que solo esté depositado en la mamá, porque muchas veces la mamá no está y está un cuidador o el papá, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a ver esta identificación de que la mamá empieza a tener una existencia separada. Y en lo que está esta transición, empieza a haber mucha fuente de confusión, pero como también hay constancia, pues acaba siendo más ambivalente incluso, ¿no? Se queda como anclada la constancia inclusive de la confusión, por decirlo de alguna manera. Empieza el principio del lenguaje, empieza a haber ya un carácter simbólico en las imágenes, empieza a haber una cierta cognición, el niño empieza a aprender desde lo particular hasta lo universal. Pero todavía no se acaba de comprender esto completamente. O sea, como que todavía no hay una concepción de lo particular y lo universal. Empieza apenas en esta edad. Como que se empieza a comprender el mundo desde lo inmediato. Y entonces aquí empiezan a haber dos errores, digamos, en la conceptualización de cómo el niño ve el mundo, y esto empieza a generar ciertas distorsiones a la larga, ¿no? En principio, los objetos parecen existir donde se ven más regularmente. Y el segundo error es que los objetos parecen existir donde se han visto más recientemente. Y con esto quiero decir que las atribuciones que se les hacen a esos objetos también. Y esto, ¿en qué se deforma o se deriva? Que si no, o sea, aunque está la constancia del objeto, pero no la separación de la esencia de las características del objeto, no identifico que haya una separación entre la identidad y la semejanza. Y entonces esto confunde a las entidades separadas y entonces empiezo como a hacer transferencias y proyecciones en la personalidad. Entonces, empiezo a identificarme con lo aceptado en una característica y empiezo como a definirme en cierto sentido y empiezo a representar a los demás en otra característica. Empiezo como a adjudicarme a mí ciertas características y al otro ciertas características. Pero cuando adjudico al otro ciertas características, puedo caer en esta deformación cognitiva que es la generalización. ¿Sí queda claro hasta aquí? Vamos a pasar a lo que es el ego mental. Estuvimos viendo cómo se genera, digamos, la imagen y la cognición en el cuerpo. Ahorita vamos a ver cómo esto empieza a suceder también en el ego mental, cómo se desarrolla. ¿El ego? ¿Sí? ¿Podrías volver a explicar lo último de los dos errores? Sí. Mira, si yo de alguna manera empiezo como a identificar que los objetos están donde yo los ubico, empiezo como a generalizar o a pretender cierta constancia de la realidad. Y realmente no es así. ¿Sí me explico? O sea, no es que haya una constancia, pero si yo empiezo como a fijarme o a querer fijar a los objetos donde existen regularmente para mí, porque eso me da cierto control y cierta seguridad de mi entorno, ¿sí? Y sobre todo me quedo pegado a la última experiencia que haya tenido
de esos objetos más recientemente. Mati, Sí. aquí sí que es un comentario que, bueno, tiene que ver con esto y cómo en la vida, inclusive adultos, esto lo hacemos. Uh-huh. Hay un psicólogo que se llama Kahneman, que ganó un premio Nobel de Economía, Uh-huh. y él habla mucho, que es muy interesante, de hecho, que él habla mucho de los biases, cómo la realidad, o sea, cómo no podemos tomar decisiones racionales, porque tenemos una preconcepción de la realidad, ¿no? Uh-huh. Y el primero, hay uno de estas preconcepciones, tiene que ver con esto de ver algo regularmente. Por ejemplo, hay un ejemplo que dice, si como estamos oyendo muchas cosas sobre delincuencia y asesinatos y todo esto, y como la noticia pues que se repite mucho, si tú le preguntas a cualquier persona si el día de hoy es más peligroso que hace 200 años, ¿no? Pues casi la respuesta va a ser sí. Porque es que aunque es mucho menos peligroso vivir hoy día que hace 200 años, la repetición del mensaje en todos los medios nos hace percibir que vivimos en un ambiente extremadamente peligroso. Pero en realidad es mucho menos peligroso que hace algunos años, ¿no? O sea, que hace un buen número de años, ¿no? Y después hay otro tema que es interesante, que es el segundo error, que es también un error, se llama errores cognitivos, sería la traducción de lo que dice Kahneman, que dice que realmente nos acordamos de los picos y de los finales, pero que no recordamos la realidad como la realidad es, o como la realidad fue, que es muy interesante el concepto, porque realmente lo que recordamos de lo que recordamos prácticamente es muy poquito. Ponen un ejemplo, hicieron un ejemplo con una colonoscopía, y entonces había dos grupos, y un grupo de la colonoscopía duró 1 hora y media la colonoscopía, ¿ok? Y al minuto 60 fue el dolor máximo de la colonoscopía, ¿no? Entonces a los 60 minutos el primer grupo se acaba la colonoscopía y ya estuvo, ¿no? Y en el segundo grupo, a los 60 minutos llega el punto máximo de dolor, pero después se siguen media hora más, 30 minutos más, con puntos menores de dolor que el máximo, ¿no? Cuando hacen la pregunta, ¿quién experimentó más dolor? Todos los que estuvieron en el primer grupo, que fueron 60 minutos, dicen que experimentaron más dolor. Aun cuando los del segundo grupo, que estuvieron 30 minutos más, es 50% más experimentando dolor, tuvieron 30 minutos más. Pero como se acuerdan de los bajos y de los, no del final, sino ¿se acuerdan del final? El final, la curva de dolor fue menor, la experiencia coincide que les dolió menos, ¿no? Y entonces ahorita en muchos de estos estudios que son dolorosos, lo que están haciendo pues, es alargarlos y bajar el dolor en el último tercio de la experiencia, ¿no? Pues la gente pues, puede recomendar o decir, oye, pues ahí duele mucho menos, aunque haya dolido igual y más tiempo, que son estos dos errores cognitivos que pues hasta que se forman acá, pero que como adultos los seguimos teniendo. Claro, claro, y el ejemplo que pones es excelente porque justo habla de este estímulo regular. Ahorita se me viene hasta esta frase que decía mucho que fue el director ay, se me fue, de la orden de la Gestapo en la época de Hitler. Decía, si una mentira la repites 10,000 veces como verdad, la gente va a entender que eso es verdad. Goebbels. Goebbels. Exacto. Y entonces, justo tiene que ver esto con lo que está diciendo Benjamín. O sea, si yo continuamente tengo como una constancia del objeto, me voy a quedar como con la grabación de que eso así sucede y sobre todo con lo más reciente que haya sido mi experiencia. Y eso, lo que es más importante, Mariel, es que me lleva a generalizar las experiencias. Y ese es el error, o sea, digamos, y eso es una distorsión que, como bien dice Benjamín, la llevamos hasta que somos adultos. Solemos generalizar las experiencias. Y otro ejemplo, Mati, que a mí se hace muy interesante cuando ves parejas que se divorcian. Ajá. Los que estuvieron 20 años casados, ¿no? Pero el último, no sé, los últimos 3 meses o con lo que haya tardado el divorcio fueron espantosos, ¿no?
y se refieren a la experiencia como eso. Sí, como algo que fue horrible, ¿no? Me dice, oye, pero estuviste 20 años feliz, ¿no? Relativamente feliz, satisfecho. Y los Sí, últimos... o que te tuvo 20 años ahí entonces y era una tragedia, ¿no? Hay un ejemplo que pone Danny Kahneman que es muy bueno, que dice que en una conferencia le pregunta a alguien, dice, estuve oyendo 20 minutos música, la música más hermosa, pero al final hubo un ruido feo, entonces la experiencia fue muy mala. Entonces le dice, ¿te das cuenta cómo 20 minutos fueron muy buenos, 30 segundos fueron malos y toda la experiencia fue mala? O sea, cómo anulamos mucho lo que vivimos por estos finales o estos momentos de picos, ¿no? Sí, sí, y cómo también esta regularización del estímulo. Porque también algo que es muy importante ahorita oyéndote, Benjamín, mucha gente me dice, bueno, pero a ver, si un día dejé a mi hijo y lloró, entonces ya lo traumé, ya le produje la herida oral. Y la respuesta es no, porque sí tiene que haber esta regularidad, esta constancia del abandono para que también quede grabado, digamos, como herida emocional. ¿No? Entonces sí tiene que ver como todos estos factores mezclados, porque estamos hablando de etapas donde se quedan ancladas las experiencias y sobre todo se quedan como generalizaciones de las experiencias que viví en esta etapa al resto de mi vida, ¿no? Como lo que menciona Benjamín. ¿Sí quedó claro, Mariel? Gracias, Benjamín. Bueno, el ego mental empieza a tomar forma, pues ya que está más estructurada la cognición en el ser humano, que empieza más desde los 4 años en adelante, en donde el niño ya no se identifica tanto solo con la experiencia del cuerpo, sino que empieza a darse cuenta más como dándose cuenta que desde la cabeza puede dirigir mucho de lo que sucede en su cuerpo y entonces empieza a ver este dualismo entre el cuerpo y la cabeza. En los 7 y los 11 años empieza como cada vez a afinar más esta actividad cerebral, que además yo diría aquí, no sé qué opinas tú, Benjamín, pero yo diría que aquí además esto se fortalece mucho con un entorno que además sí le da más importancia a la racionalización y a la cabeza y a la actividad cerebral que a la sensibilización corporal y a la estimulación corporal, porque yo diría que no necesariamente en todos los contextos esto se cumple literalmente así. Yo, por ejemplo, tengo a mi hijo en una pedagogía Waldorf, en la que justo se estimula demasiado al cuerpo en el kinder y en la primaria, yendo más desde la sensación de las extremidades, pasando por toda la emocionalidad del tórax en la primaria, para que hasta la secundaria se estimula ya de lleno la racionalización. Pero si vemos el sistema pedagógico tradicional, a mí me sorprende que desde los 5 años se les esté pidiendo a los niños escribir. Entonces, esto no solo es una cuestión donde empieza a haber, sí, más desarrollo cerebral, pero además el entorno hace más desconexión corporal. Volveríamos a lo mismo que se hablaba en las láminas anteriores, estimulando regularmente esto, ¿no? Estimulando más el cerebro que el cuerpo y sobre todo como haciendo una escisión más acentuada, por decirlo así. Sí, hay más de un comentario que es más interesante. En todo este tema de la inteligencia artificial, si tú ves lo que era la inteligencia artificial hace 40 años, cuando empieza el concepto, un poquito había mucho este concepto de que, y también mucho en la parte de desarrollo humano estaba, como usted ve, esto medio reflejado, a donde había como un cerebro, ¿no? Central, que es el que manda señales y ubica la realidad y hace que caminemos y hace cálculos, todo este rollo, ¿no? Ajá. Y cuando empezaron a hacer inteligencia artificial con los robots, pues un poquito como que ponían mucho énfasis ese tema en el cerebro, en el software del tema, ¿no? Ajá.
ya la inteligencia artificial ahora, mucho ya más reciente, y estuvo atorada prácticamente 30 años. O sea, si se acuerdan ahí los robots de los Jetsons y todos esos, bueno, no se creía que son, ¿no? Con las caricaturas de hace 50 años y lo que sea, pues había todo este tema de robots y rollo, y prácticamente no avanza nada, ¿no? Porque estaba mal conceptualizado, pero este concepto también de que nuestro cerebro es el que comanda y el que organiza la realidad es una creencia muy profunda que tenemos, ¿no? Pero recientemente a donde cambia el enfoque es a donde se dan cuenta que la inteligencia artificial no es tanto un cerebro central, sino son como varias partes que actúan interdependientemente. Entonces tal vez el cerebro puede hacer algo, pero las piernas o los movimientos hacen otra cosa. Lo que hacen ahora con los robots es que igual el mecanismo de las piernas funciona y de alguna manera tiene ese tipo de inteligencia y van coordinando procesos, pero no hay una parte central y ha avanzado muchísimo más el tema, ¿no? Y en la parte también humana, pues funciona parecido. Hay un buen ejemplo que leía, que es que dice, si tuviésemos, si realmente lo que funciona es el cerebro, y el cerebro es la parte central de esto, cuando agarramos una pelota, imagínate que estamos en un campo de béisbol, alguien batea ahí una pelota y la pelota sale hacia arriba. Si el cerebro realmente fuera como el instructor que hace que pasa, pues haríamos como una hipérbola y una ecuación ahí matemática súper complicada, ¿no? Para ver hacia dónde tenemos que mover para cachar la pelota, ¿no? Lo cual pues, obviamente no sucede. Lo que hacemos es que hay partes de nosotros que interactúan. Pues prácticamente vemos la pelota y creamos un ángulo con la vista y la pelota y el piso. Y según la posición de la pelota, movemos las piernas. Pero no hay ninguna instrucción del cerebro hacia las piernas en ese sentido. O sea, hay una interacción entre todas las partes. Entonces, si la pelota cayese a las 12 del día, pues no nos moveríamos, ¿no? Pero si la pelota cae a las 9 de la noche, pues tenemos que mover las piernas y movernos hacia el ángulo donde vamos a echar la pelota. Lo cual es interesante porque sí, pues no hay un sistema central que está determinando cómo vamos a echar la pelota, sino es todas las piernas del cuerpo y toda esta interacción de partes pues, que trabaja conjuntamente para cachar una pelota sin hacer ningún cálculo matemático, ¿no? Pero sí tenemos en nuestra sociedad una concentración, una creencia muy fuerte pues de esta división entre el cerebro y las partes, ¿no? O esta concepción de que somos como seres individuales que pensamos y creamos la realidad, cuando tampoco es así. O sea, la información que tenemos de la realidad es extremadamente pequeña y realmente podemos interactuar en la realidad porque hay como todos los seres humanos, el almacenamiento de la información no está en nosotros, sino está en las computadoras, en los teléfonos, en la novia, en los amigos, en muchos lugares diferentes. Y eso es lo que nos hace poder interactuar en una sociedad compleja como la que vivimos el día de hoy, ¿no? Pero no es ni siquiera nosotros solos, que si eso no estuviera no podríamos ni siquiera interactuar en ningún sentido. Lo cual parecería que estamos mucho más interconectados de lo que realmente pensamos que estamos, ¿no? Claro, yo quisiera agregar ahí que inclusive la tendencia en la inteligencia artificial es hacerla más emocional. O sea, ya no solo sensible en extremidades, sino además los últimos desarrollos apuntan más hacia lo emocional y sí creo que hoy, bueno, ya desde hace muchos años se viene gestando toda esta idea de la inteligencia emocional, ampliando la idea del cerebro, de que ya no solo pensamos o que el cerebro o nos movemos en la vida a partir del cerebro. Entonces esto que dices me parece muy importante porque sí o sea, si hay una parte del desarrollo en donde yo empiezo a desarrollar ciertas partes, pero también hay un énfasis al desarrollo de ciertas partes y digamos, la atrofia de otras por la cultura, ¿no? Eso es muy interesante. Y acerca de esto que tú dices sobre la información del mundo, pues también está toda esta idea del campo mórfico, que no sé si sepan qué es, pero es como si el mundo de las ideas fuera algo que nos envuelve, es como un estado vibracional al que tenemos acceso.
y que se va agregando información según interactuamos, según pensamos, según nos ponemos. Entonces, lo que tú dices, Benjamín, es cierto. O sea, no estamos interactuando en la realidad meramente por nuestra propia experiencia ni por el conocimiento que tenemos, sino por el acceso vibracional que tenemos a estos campos mórficos que se han desarrollado a lo largo de toda la existencia de la civilización, ¿no? Por eso se da este fenómeno del serendipity, por ejemplo, ¿no? que durante muchos años fue un gran misterio por qué sucedía, ¿no? Bueno, para acabar con esta lámina, a partir de la adolescencia, que para muchos autores es como un segundo transitar por la formación de la identidad y de la individualización, hay un despertar intelectual y moral donde yo empiezo a valorar y a cuestionar desde lo moral, o sea, desde lo bueno, lo malo, lo que yo valoro, lo que para mí está bien y demás, para formarme un yo. Por eso estamos hablando del ego mental aquí. En la adolescencia, insisto, hay este despertar de la identidad. Y existe también, entonces, esta ansiedad existencial por cada vez sentirme más separado de los padres y esta culpa existencial ante todo este super yo creado por el entorno. Y empieza esta gran pregunta de quién soy yo, buscando validar la identidad de ser tal o cual, y entonces hay muchos intentos del adolescente en su copiar, seguir modelos, seguir ídolos para ser ese tal o cual que decide ser, ¿no? Que a veces puede ser mucho en la búsqueda de ser como el papá, pues depende de cómo se hayan dado los vínculos, o la mamá, o totalmente lo contrario, ¿no? Y entonces empieza como un forcejeo de dualidades. Hay como aquí una polaridad que puede ser como esta parte donde yo, a la hora de individualizarme, que sería este polo egoico, empiezo a quitarme de una base dinámica que tiene que ver más con la unidad, con el fluir de la vida, ¿no? Aquí en el polo egoico estoy como probando todo el tiempo la realidad como existe allá afuera, estoy viendo qué onda con mi autocontrol, con cómo ver cómo me paro en el mundo, tengo una cognición más de qué debo de hacer, pongo mucho mi voluntad para llegar a ser, o sea, estoy como más en ese movimiento más hacia la separación y hacia la individualización y hacia el yo, que acabo que esto, que es el fluir con la fuente de unidad, con la fuerza de la vida, con el espíritu del universo, ¿no? En donde pues igual sigo más mis impulsos espontáneos, ¿no? Me voy más a la representación de estos arquetipos que hay justo en este campo mórfico, y entonces empieza a ver como un jaloneo entre ser yo o como fundirme en esta unidad de la que venimos, ¿no? Y entonces empieza a ver como muchas dualidades entre definir una forma que sería mi yo o entrar en un dinamismo de formas y de búsquedas, entre usar la lógica, la racionalidad o usar un movimiento más fluido, más arriesgado que sería la creatividad. Esta dualidad entre el autocontrol de ser lo que creo que soy o la espontaneidad de permitirme todas las posibilidades del ser, ¿no? Y vamos a ver ahorita entonces cómo esta dinámica se manifiesta en lo que es el viaje del alma. Yo les he dicho y les decía la vez pasada en esta lámina que presentaba yo al final, que hay un punto en el que el ego se quiebra o se confronta en este jaloneo entre las dualidades, y de pronto viene esta necesidad de retornar hacia la unidad. Y entonces
¿Cómo se hace eso? Ahorita lo vamos a ver en lo que sigue de las láminas más a detalle, pero empieza como con atravesar esta represión primaria que yo tuve, en donde empiezo a recuperar la base dinámica de la fluidez, donde empiezo a romper la idea de lo que tengo, de quién soy yo, por dejarme ser esta unidad que ya existe en el mundo. Se empieza a integrar la polaridad, entrando más a un sistema más integrativo, que esa es la función ya de las, digamos, teorías más transpersonales. Y empezamos a tener una interdependencia entre el ser individual y entre el ser unidad. Empieza el camino al regreso a la unidad. Lo voy a desglosar esto de una manera más simple. Lo definí como el viaje del alma. Hemos dicho mucho en esta clase que venimos de la unidad, la divinidad del universo, Dios, llámenlo como a ustedes se les dé la gana, ¿no? Hay tantas tradiciones de la conciencia y espirituales que no quiero nombrarlo como Dios, sino como la unidad. Venimos de esta unidad y desde las teorías transpersonales hablamos de que el viaje del alma empieza con una caída. La caída es solo una aparente separación de la unidad, porque en realidad nunca dejamos de ser parte de la unidad, es solo una ilusión, una idea que se genera en cómo experimentamos la realidad, en cómo la percibimos. Entonces, cuando nosotros nos percibimos en una aparente separación de la unidad, es cuando experimentamos esta sensación de caída al mundo. Aquí estamos hablando todavía de cuando el alma es alma. Es toda una idea transpersonal. Empieza a haber este desequilibrio y el alma, aunque está hecha de esta unidad sin fronteras y de pura luz y de pura energía, de pronto hay partes dentro de esta unidad que están distorsionadas. Es como si en una sábana entera en la cama de pronto, no sé si les ha pasado que a veces hay granitos de arena y aunque son minúsculos y casi imperceptibles, sí raspan y sí son molestos, ¿no? Aunque estén diminutos en la dimensión eterna de la cama, pues, ¿no? Así es la distorsión en la unidad. Son como diminutos, ¿no? Tendríamos que usar una lupa para poder localizar estos granitos de arena. Pero el aferrarme a este granito de arena, a quererlo quitar, a quererlo limpiar, etcétera, etcétera, implica que yo me fijo, ahora sí que literal, me fijo a esa distorsión y ahí empieza lo que sería la división del alma, que se manifiesta como un desequilibrio energético y de conciencia. Y entonces existe este llamado, que sería como este impulso que me hacen hacer, que empieza a irritarnos igualito que el granito de arena en la cama nos irrita, y empezamos a tener la necesidad de corregir ese desequilibrio, como de limpiar esta impureza. Y entonces ahí encarnamos, siguiendo este llamado a esta depuración o a esta, a esta sanación. Entonces, se dice que todos nosotros, desde esta teoría, y bueno, solo quiero hablar que esto es una posibilidad, no quiero darlo como un hecho, esta es una manera de relatar esta posibilidad de encarnación. Yo les decía en esta meditación que hicimos que desde esta visión nosotros escogemos la circunstancia en la que nacemos, justo con la intención de limpiar esta distorsión que yo me encontré cuando yo era un alma. ¿Ok? Entonces, yo voy a escoger la familia, a los papás, a la circunstancia, al país perfecto, donde se manifieste o se proyecte esta distorsión que en realidad está en mí como alma para poderla trabajar el resto de mi vida, ¿no? Entonces la encarnación se enfoca en esa distorsión. Y entonces hago la transferencia de esta distorsión a mis padres, que son mi primer entorno, ¿no?
y a la circunstancia en la que yo estoy viviendo. Y entonces empiezo a trabajar, pues en primer lugar, toda esta reproducción de esta distorsión, pero vista como si estuviera afuera de nosotros, puesta totalmente en nuestros padres, pero desde esta visión, y justo ese es el trabajo que tenemos el resto de nuestras vidas, es como recoger toda esta distorsión que proyectamos en el otro, verla como sucede en nosotros mismos. La vida, en estas circunstancias que elegimos, va a decepcionarnos continuamente nuestro ego. Esta idea que me hice de mí mismo como niño. Y estas necesidades del niño que no son cumplidas generan mucho dolor, mucho disgusto, mucha frustración. Y justo desde ahí es que yo me estimulo para el cambio. Es la llamada de atención para enfrentar los conceptos erróneos y despertar a este entumecimiento que se queda en la inconsciencia. Y viene aquí un factor que me parece súper importante porque se lo he oído a cantidad de autores y me parece muy importante porque en la mayoría de los caminos terapéuticos y espirituales hablan del dolor, no del sufrimiento, sino del dolor como este detonador del cambio, como este detonador de la conciencia. Lo paradójico que todo el tiempo le estamos huyendo al dolor en la vida. Y es solo cuando nos atrevemos a atravesar el dolor cuando hay una transformación profunda. Y curiosamente la vida pareciera que nos provee de estas fuentes de dolor para tener los mayores aprendizajes. Yo en esta... ¿Sí? Me recuerda como esta leyenda del héroe que tiene que atravesar como situaciones duras para regresar. Es un poco eso. Exacto. Es la depuración, es la elección que hizo el alma. Y es muy interesante como resignificar al dolor desde aquí. Porque entonces le damos como un sentido de enseñanza, como estas cachetadas que de pronto me hacen volver a la realidad, como que de pronto me ubican. O sea, de hecho es muy interesante. Una de las técnicas que usamos en la teoría psicocorporal de arraigo es el dolor mismo, ¿no? Entonces es muy interesante como lo que hemos aprendido del dolor y lo que podemos resignificar del dolor. Y esta creencia que tenemos de que el niño cree que no puede sostener su dolor, cree que se moriría si experimenta completamente el dolor de las heridas originales, de la insatisfacción de sus necesidades. Como decía Benjamín, esto lo arrastro hasta esta creencia la arrastro aún cuando soy adulto y no me doy cuenta que ya soy adulto y me sigo corporalmente viviendo como un niño que se muere si siente dolor. Por eso estoy evitando todo el tiempo la sensación del dolor. Tengo ahí una duda de opinión. ¿Sí? En la parte esta de cree que el niño no cree que puede sostener su dolor porque cree que se moriría, me preguntaba yo si es que realmente a esa etapa no puede sostener el dolor porque no tiene recursos y Sí, tiene que inventar entonces un recurso creativo tóxico para poderlo sostener, atravesar, y solamente cuando se está preparado, quizás ya de adulto, que se tienen los recursos o que se empiezan a desarrollar recursos para poderlo mirar, es cuando entonces se puede quitar esa distorsión. O sea, no sé si me estoy explicando. Lo que estás diciendo es exactamente así, lo describes muy bien. Uh-huh. El niño sí se muere, el niño sí está sumamente vulnerable. Y efectivamente ahí es donde desarrolla el sistema de carácter, que nosotros lo hemos llamado sistema de adaptación justo por esto que dices, porque me ayudó a sobrevivir. ¿Sí? Uh-huh. Por eso nosotros desde este enfoque no satanizamos ese sistema de carácter, sino que le agradecemos que nos ayudó a sobrevivir. Sí, fue una herramienta creativa, adaptativa para sobrevivir el entorno. El problema es que nos quedamos fijados ahí como si fuera la única manera de enfrentar la realidad
y no actualizamos nuestros recursos. ¿Se acuerdan que en la maestría se insiste mucho en la actualización del yo? A eso se refiere Rogers cuando habla mucho de la actualización. Y a eso nos referimos aquí también. Eso es lo que se busca en la terapia, actualizar que he recolectado en mi crecimiento muchos más recursos que los que tenía en la infancia. Y por lo tanto, puedo atravesar el dolor. Pero, decía Mariel la otra vez, no sé si, no, decía Rocío la otra vez, que qué pasaba si de pronto yo destruía esta imagen de mí mismo, ¿no? O sea, esta idea que yo tenía de mí mismo. Que si era doloroso, claro que es doloroso, y te acuerdas, Rocío, que yo decía, se siente como muerte. Y la memoria celular de mi cuerpo, que se quedó adormecida, que se quedó en la memoria infantil, sí pensaría que se va a morir y que le va a doler y que es insoportable y que es insostenible. Esa es la memoria que vamos a actualizar. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, justo lo que estabas diciendo, Arturo, justo yo como niño creo las defensas contra el dolor, salvando mi vida de esa manera, tratando de no sentir la incomodidad. Desarrollamos armaduras mentales, emocionales, físicas, desarrollamos conceptos rígidos, con una energía emocional distorsionada y crónicamente contenida. Pero lo paradójico es que muchas veces estos patrones que yo generé para ponerme a salvo recrean los dolores de la infancia. Eso es lo más paradójico. Yo me aíslo para no sentir el dolor, pero mi aislamiento me genera todo el tiempo la sensación de rechazo del entorno. Yo me aíslo del mundo diciendo no necesito a nadie para sobrevivir el abandono emocional de mi madre, y entonces aviento a todo el mundo en mi adultez diciendo no necesito inconscientemente, pero me siento todo el tiempo emocionalmente abandonado. De esa manera yo me lo estoy recreando. ¿Sí queda claro? Cómo se vuelve una pseudo solución y a la vez una reproducción de mi herida original. Entonces me empiezo a decir, no, pues yo soy la víctima, en lugar de soy también en cierta medida el co-creador de esta realidad. ¿Sí? Sí. Y entonces, para liberarme de este dolor, me genero una imagen idealizada de mí mismo que me provee de seguridad y de paz. O sea, dense cuenta cómo esta máscara que me he puesto me genera cierta seguridad y cierto control de la situación. Pero como este ser ideal no tiene conexión con la realidad y está basado en las mismas creencias distorsionadas, pues de alguna manera falla. Pero nosotros seguimos aferrando que esa es una buena elección. A veces funciona, pero no todo el tiempo funciona. Muchas veces falla. Y bueno, la vida es dolorosamente perfecta, diría yo. O hermosamente perfecta, no lo sé, pero siempre aparecen eventos, cosas que nos llevan a un colapso, a un rompimiento, a que de verdad tronemos esa capa. A veces en algunos solo la fortalece, pero sí hay quienes nos dejamos romper, diría yo. Por lo general la gente, ¿por qué llega a terapia? Porque fue despedida, porque se enfermó alguien muy amado, porque se murió alguien, porque lo mandaron a volar, ¿no? Son el tipo de cosas que nos llevan a terapia. Es rarísimo que alguien en su mejor momento de su vida vaya a una terapia. Creo que no conozco a nadie que haya llegado a mi terapia diciendo, ay, me siento súper bien, solo venía a confirmarlo, ¿no? La gente llega cuando está rota. Y esas son grandes oportunidades de despertar. Y hacernos tocar la verdad que tenemos, aunque eso sea una gran autoconfrontación. Y entonces empezamos a observar
nuestros patrones de comportamiento, cómo es nuestro flujo emocional, cómo son nuestras relaciones, nuestros pensamientos, y empezamos a abrazar. Por eso yo te decía, Arturo, no es que nos peleemos con la defensa, empezamos a abrazar pues nuestras decisiones. Yo me acuerdo que una vez estaba de asistente en un módulo del ser inferior justamente, y la maestra dijo algo así como, tenemos que perdonen a su niño interno. Yo siempre había oído esta frase de abraza a tu niño interno, no sé qué. No, aquí era perdona a tu niño interno por todas las conclusiones a las que llegó. Se me hizo un concepto que de entrada como que me movió, me sacudió. ¿Cómo yo voy a perdonar a mi niño interno? ¿De qué lo tengo que perdonar? Se me hizo un concepto muy, muy loco, pero hoy lo entiendo más que nunca. Entiendo que tengo que perdonar a la niña interna que tengo, que generó todas estas alternativas creyendo que eran lo mejor. Y entonces empezamos a trabajar nuestra distorsión, nuestra negatividad. Y de esa manera es como las regreso a una armonía, a una conciencia. De esa manera es como me unifico y regreso a la unidad. Como lo hemos dicho mucho aquí, es atravesando el no exigiéndome el sí. ¿No? Entonces empieza la verdadera transformación, es encontrar más la voluntad de la unidad, como en este rendirnos a la vida. Y rendirnos a la vida no quiere decir quitarnos de la vida, ni darnos por vencidos, ni azotarnos, ni victimizarnos, ni esta es la cruz que me tocó cargar. No. Tiene que ver más con reconocer en la vida su perfección, como de pronto dejarnos de resistir a entregarnos a la vida. Hemos visto cuando vimos esto de las capas, ¿se acuerdan? Que paradójicamente, aunque yo anhelo el contacto con el otro, de pronto me resisto porque no quiero sentir dolor y entonces no me entrego porque no quiero sentir el dolor. Aquí la verdadera transformación sería justo dejarnos de resistir a esta entrega. A eso se refiere la rendición, a la verdadera y total autoaceptación de todas mis partes, no al obligarme a cambiar. ¿Se acuerdan que yo les decía en un principio que uno de los principios del pensamiento no dual no es cambiar a la gente? Que ese no es el objetivo de la terapia, sino que la gente aprenda a aceptarse a sí misma y a dejar de resistirse entonces. Paradójicamente eso hace un cambio, pero no es que haya cambiado en sí ni la realidad ni yo mismo, es solo que me pongo más completo. Es una cuestión de percepción, lo que cambia es mi percepción. Eso es lo que es muy interesante. Aceptarnos a nosotros mismos es en esencia quitar esta resistencia a la unidad. Y respiren esto. ¿Cómo lo sienten? Quisiera hacerles un pequeño ejercicio que tiene que ver con esto. ¿Alguien que quiera agregar algo? Tengo una una duda o tu opinión. Hablabas en la primera etapa de que hasta los 3 años, hasta los 4 años, el niño empieza a hacer ya digámosle que una maduración más objetiva. O sea, tiene eso que se le llama la memoria implícita y la memoria explícita. Así que antes de los 4 años, todo es muy sensorial. Después ya empieza a ver la cognición, estas cuestiones de las imágenes, empieza a ver ya. Y que por eso en el trabajo psicocorporal habían emociones y sensaciones al mover el cuerpo que tenían que ver más con estas memorias de cuando eres muy, muy pequeño y que no se racionalizan, simplemente se permite que se sientan, ¿no? Claro, porque el niño, o sea, si yo llevo a una persona a un estado regresivo a esa edad, en un desbloqueo en vegetoterapia, la gente no me va a poder explicar por qué siente miedo y de hecho empieza a sentir mucha angustia por qué siente miedo. Si lo que le estoy haciendo es moverle los ojos, ¿por qué siente tanta angustia?
Empiezan a entrar en una desesperación brutal de querer contarse una historia. ¿Qué me pasó que estoy sintiendo esto? Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa, en tu opinión, cuando el maltrato, el abandono es tan severo que existe una desorganización cerebral y una falta de maduración del sistema nervioso que sí genera secuelas que ya no son este reversibles, porque sí está comprobado. O sea, el maltrato infantil puede llegar a ser tan agresivo que ya no, que se quedan secuelas en la memoria implícita, en esta de la que no tenemos conciencia, pero además un problema de desorganización cerebral que deja incapacitada a la persona de por vida. Ahí ¿hasta dónde está el alcance o cuál sería tu opinión? Mira, sinceramente nunca he tenido un caso así. O sea, nosotros no necesariamente trabajamos con casos donde ya haya una desorganización mayor, ¿no? Pero de que sí existe, claro que sí, porque no solo, o sea, de entrada, dependiendo cómo fue el maltrato, pero sí es muy importante de entender cómo se forma el tejido, digamos, o las conexiones neuronales, sí tienen que ver con estímulos y es como si se quedara un anclaje de un caminito que tiene que seguir una reacción emocional. Y sí está muy grabado y sí puede haber veces que se queda como demasiado fijado. No necesariamente, te lo voy a decir sinceramente, desde la terapia psicocorporal es que vayas a lograr que este camino no sea recurrido una y otra vez. Lo que vas a intentar es abrir otro cauce, o sea, otra conexión neuronal, para que con suerte la transites una y otra vez y se pueda abrir un camino que de pronto haga que la gente deje este patrón de reacción y pueda integrar esta elección. Pero hacer esto en un trauma donde esto está demasiado, digamos, arraigado como método, como sistema de alerta y de seguridad personal, difícilmente lo vas a romper. Y yo lo que haría en ese caso es inclusive honrar este camino, ¿sabes? Porque se vale que la persona siga recurriendo a este camino porque sí le salvó la vida. Y sí lo tienes que honrar. No vas a poner a la persona a pelearse con este patrón de control, sino al entendimiento de este patrón de control y hasta al agradecimiento del mismo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Pero sí, efectivamente no es que lo vamos a eliminar, y más en una situación así. Pero diría yo que en la medida en que lo resignificas, por así decirlo, pierde cierta potencia. Pierde esa sensación de martirio, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí, o sea, sí lo puedo, porque también puedo ver, o sea, yo me acuerdo que en algún caso tratando a una persona esquizoide y que le hacía ver cómo esta herida esquizoide le generaba tanta creatividad y tanta conexión espiritual, etcétera, 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 para ella fue redimensionar su herida. Y entonces poner su foco de atención en la creatividad más que en el rechazo. ¿Sí me explico? O sea, y no es quitar el rechazo, no es quitar el dolor, es como voltear a ver la otra cara, que es la virtud que se desarrolla. ¿No? Exacto. Entonces no es quitar el camino, porque el camino no lo vas a poder evitar, el camino está ahí. No lo vas a quitar. No, pero es... Exacto, es decir, por aquí esto me sirvió para fortalecerme, para ser quien soy, y de aquí en adelante lo utilizo como una herramienta. Sí, lo que estamos haciendo en la terapia es ampliar la caja de herramientas, pero no quitar el martillo, porque el martillo te sirvió y sigue sirviendo. Pero no con el martillo arreglas todo. Exacto. Entonces era lo que decías, Arturo, voy ampliando mis herramientas.
Pero eso no significa que la herramienta que usé al principio no funciona y no puedo recurrir a ella de vez en vez. Creo que mucha gente que ha tenido procesos muy fuertes de resiliencia, ¿no? Que recurre a la resiliencia, justo la resiliencia está conformada con todas esas memorias construidas a lo largo de su vida, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente que tiene más capacidad de resiliencia también fue gente que tuvo digamos, muchos trancazos, ¿no? Tiene una capacidad increíble de reponerse a situaciones difíciles, ¿no? Entonces eso también es importante, eso es lo que vamos a procurar mirar aquí, ¿okay? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque todo esto de la rendición suena como súper fácil y bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña rendición fácil, pero quiero que hagan una rendición consciente. Entonces les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Qué sería esto de dejar de resistirnos? No, pero que se pongan de pie y en primer lugar toquemos como... Voy a escenificarles lo que vamos a hacer en primer lugar porque no quiero, o sea, quiero que se metan al ejercicio y que no tengan que estarme mirando necesariamente, pero lo primero que vamos a hacer es tocar este momento, esta conciencia de mi máscara, de mi defensa, de cómo me resisto o cómo de pronto estoy tratando de controlar el entorno y la realidad y realmente aprieto mi cuerpo y trato de entrar en el autocontrol. O sea, quiero que sientan esta sensación de estar en el autocontrol. Y ahorita se van a meter más de lleno ahí y poco a poco voy a empezar a hacerme un espacio o voy a llevarme a una rendición de la vida. Ok, yo les decía, a veces la vida se encarga de rompernos y yo de pronto me resisto a dejarme caer. Me resisto a confiar en que la vida me sostiene. Me resisto a confiar o a neutralizar mi juicio de lo que está bien y lo que está mal. Me resisto. Entonces lo que vamos a empezar a hacer de a poquito es dejar de resistirme. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser dejar de resistirme? Si se dan cuenta en esta postura, yo estoy toda erguida y estoy sosteniéndome. Y lo que voy a hacer es poco a poco dejar que mi cuerpo sea sostenido por la tierra. Y entonces voy a empezar a hacer conciencia. Para que eso suceda, tengo que dejar que la gravedad, soltarme a la gravedad. Entonces voy a dejar que mi cerebro se asiente en mi cráneo, que mis ojos se asienten en los músculos que están detrás de las órbitas, que mi lengua se asiente en la mandíbula, que la mandíbula se deje caer y poco a poco se va a dejar caer mi cuello. Pero de verdad dejo sentir la gravedad en el cuello hasta que la misma pesadez de mi cabeza me lleve a dejar caer mis hombros. Esto lo voy a ejemplificar rápidamente, pero los voy a ir guiando para que lo vayan haciendo lentamente, de manera que yo me dejo caer hasta que me deje caer. Les voy a pedir que se dejen caer boca arriba para que se dejen caer y sostener corporalmente, ¿ok? Entonces, vamos a empezar primero con la resistencia a la rendición. Déjense sentir cómo hay autocontrol ahí, cómo hay seguridad ahí. Déjense, incluso honren esta armadura que nos hemos hecho. Honren cómo se han sostenido en la vida. Porque eso los trajo aquí. Eso ayudó para que hoy estén vivos.
pero también sientan el esfuerzo, también sientan la desconfianza, también sientan el miedo. Si dejo caer esta armadura. Sientan esta resistencia. ¿Qué pasa si dejo de ser lo que creo que soy? ¿Qué pasa si me entrego a la nada? ¿Qué pasa si dejo de cumplir un rol? ¿Qué pasa si tiro todo lo que creo que soy? Y me permito ser nada, ser vacío. ¿Qué pasa si muero a la idea de mí? Esta que he construido con tanto ahínco. ¿Qué pasa si el mundo se me cae? Si dejo caer todos los personajes que he representado. ¿Qué pasa si me rindo? Date cuenta cuánto esfuerzo haces para representar un personaje o muchos personajes. ¿Qué pasa si te rindes? ¿Qué es la primera idea que te viene si te digo, ríndete? Ríndete. Nota si se levanta más tu armadura. Nota con qué asocias esta palabra. Ríndete. Quizás hay un anhelo y quizás hay un miedo enorme a hacerlo. Déjate sentir el jaloneo. Quizás hay una gran confusión. ¿Qué significa esto de rendirme? Solo y solo si es algo que nace desde un impulso sincero, real, auténtico, desde adentro, no porque yo te dé una instrucción, busca rendirte. Busca dejar de resistirte. Empieza de arriba abajo, pero insisto, solo si es un movimiento auténtico de tu verdad. Si estás listo, si no, no lo hagas. Empieza a sentir que sería rendirme desde la cabeza, desde parar la cabeza, desde dejar caer la cabeza. Y hazlo lentamente, con mucha conciencia. Deja caer los ojos. Deja caer la lengua. Deja caer la mandíbula aunque babes. Deja caer verdaderamente el cuello. Ríndete. Déjate ser nada. Siente cómo caen tus hombros, cómo caen tus brazos, como no hay nada de esfuerzo para sostenerlo. Ríndete, muy lento, lento, lento.
pregunta si es fácil. Ríndete. Ríndete a hacer lo que sea que esto signifique. Déjate ser vacío. Es que hacer nada es más un permitir. Un permitir. Un permitir que la gravedad suceda. Caer. Eso, sigue tu cuerpo, sigue tu velocidad, tu ritmo. Es tu viaje. Deja caer todo el peso. Deja caer las piernas. Eso. En cada respiración ves soltando el peso. Verdaderamente entrégate, fúndete, derrítete. Entrégate. Permítete ser nada. Permítete ser nadie. Permítete ser vacío. ¿Cómo es esto? Si ya estás en el suelo, suelta todo el peso que esté ahí. Déjate sostener. Déjate sostener por la vida. Confía en la vida. Muy lentamente. Sin desconectarte de este lugar. Sin apoderarte de ningún personaje.
Ponte de lado. Ponte en una posición fetal. Vete sentando. Muy lentamente. No te desconectes de esta sensación. A veces el reto es sostener estos espacios aún en la interacción. Si viene luego la armadura, nada más nótalo. Aquí con el canto de todos los gatos. Una frase, con una palabra, me gustaría escuchar cómo está. Yo me siento con mucha paz y tranquilidad. Gracias. Tengo sueño. Qué rico. ¿Ya nos vamos? La buena noticia después de estas clases, a diferencia de cuando las tenemos presenciales, es que no hay que manejar, ya están en su cama. Hay que verle lo positivo al formato. Yo me siento con sueño también, un poquito como flotando al principio. ¿Pudieron sentir cómo se expande muchas veces el ser en esta rendición? ¿Cómo se diluyen las fronteras? Me dio calor, como que sentí mucha energía, muchísima. Interesante. A Male le dio frío. Muchísimo frío, muchísimo. Tuve que ir por una fratada y me siento cansadísima. Soy como Julie, camita y ya. Cuando se vuelvan a acostar, se vuelven a soltar conscientemente. Va a ser interesante que vean de dónde viene ese cansancio, si viene por el soltar o si viene por el sostener, ¿no? Yo me siento relajada, pero desconcertada. ¿Qué es lo que te desconcierta? No sé, cuando por fin como que decidí soltarme fue como una sensación extraña. Porque hasta como que me caí, entonces fue así como de, ay, no sé, algo así medio extraño, pero no siento como ansiedad o cosas como negativas, no, sino como nada más, no sé qué está pasando. Ok, es como un vacío también, ¿no? Suena como haber caído a un lugar totalmente desconocido. Y está bien, eso es rendirse, exactamente. Gracias. Yo me siento derretido.
Qué rico. Sí, está groovy. Sí. Ay. Mariel, paz. Yo me siento alegre. Yo sentí como mucha tensión en mis hombros cuando nos ponías como a masajearlo, entonces creo que me quedo más atenta a mi cuerpo y al final me quedo un poco como ligera, más ligera me siento. Cuando estabas en el momento de resistir, ¿se iba a carga aquí? De resistir, no. Sentía más, bueno, sí, sentía como que mis brazos así me jalaban para abajo, por eso. Ok, estaría interesante ver cuándo se carga tu espalda más, ¿no? Sí. Y qué bueno que te haya servido el ejercicio para como soltar algo que hay ahí, como dejarse caer, ¿no? Sí. Como que los brazos ya no quieren cargar nada. Qué bueno. Sí. Arturo, ¿cómo estás? Todo iba que todo iba viento en popa hasta que dijiste la palabra ríndete. En mi cuerpo dije no, porque como que hubo una frase en mí que dijo, si te rindes te mueres. Yo valoro mucho que te hayas sostenido ahí y que hayas atendido tu propia voz, tu propia necesidad. Y hacerlo suavemente, porque si no es mucha violencia también. O sea, empujarte sería violencia contra ti mismo. Y entonces lo que preferí fue primero como quedarme con qué estaba pasando, o sea, cómo lo estaba viviendo mi cuerpo. Y después como que dije, yo necesito como poquito a poco. O sea, no me es ajena la idea, pero como que me conformé con verlo, con decir, verlo me va a ayudar a ver que no pasa nada, ¿no? Como que necesité sentirme en un espacio más seguro, como para llegar a eso. Qué lindo, sí, te estuve observando y como si tocaras el agua primero, y está bien, eso es autorresponsabilizarse, eso es autorrespetarse. Y creo que en tu caso sobre todo, me remoto mucho a esto que decías de mirarme con dignidad, es dignificar esto también, es como darle ese peso a tu propia voz y eso está lindo que lo hagas. Creo que es muy importante que aprendamos a seguir nuestro ritmo y no irnos en inercia, eso es lo que ya hemos hecho mucho. Qué rico que no te violentaste. Gracias. Benjamín, ¿cómo estás? Bien, me siento muy en paz, muy relajado. La verdad me vino muy bien el ejercicio. Gracias. Después de tanto trabajo de la semana. Sí, estuvo. Pues gracias. Yo de verlos, la verdad, ser testigo, me impresiona de pronto cómo les cambia y se suavizan sus caras.